Ingeniero Junior, buenos días. Compañeros, buenos días. El día de hoy explicaremos acerca del tema auscultación dinámica mediante el cono dinámico tipo PEC, CTP. Somos el equipo número 3 del aula de prácticas de mecánica de suelo. A continuación, el contenido que tendrá nuestra explicación será primeramente definición, luego campo de aplicación, seguidamente aparatos y material necesario, procedimiento y finalmente referencia normativa. Equipo de trabajo. El equipo de trabajo está conformado por Nicole Gamboa, Luis Cubas, Snyder Galarza y Catherine Jara. La definición. Es un ensayo in situ desarrollado en el Perú como una técnica para la exploración y investigación de los suelos, el cual no sustituye al ensayo de penetración estándar SPT. Ahora doy parte a mi compañero Luis para que continúe con la explicación. Campo de aplicación. De acuerdo a la tabla número 3, aplicación y limitaciones de los ensayos de la norma E050, suelos y cimentación en el Reglamento Nacional de Edificaciones, este ensayo está permitido para todo tipo de suelos excepto grava. Asimismo, este ensayo permite determinar la resistencia a la penetración dinámica de un terreno, asimismo evaluar la compacidad del suelo granular. Por otro lado, investigar la homogeneidad o anomalías de una capa de suelo y finalmente comprobar la situación en profundidad de una capa de suelo. Aparatos y material necesario. Encontramos dentro de ellos al cono, varillaje, martillo, yunque o cabeza de impacto y guía. La peculiaridad de este ensayo es el cono, ya que como su nombre lo menciona es de tipo PEC, al culminar en un ángulo de 60 grados. Le doy el pase a mi compañero Snyder. Bueno, en el procedimiento operativo tenemos los siguientes pasos. En el primer paso, selección del punto de ensayo. Para seleccionar un punto, la distancia mínima entre dos puntos de ensayo debe ser de 1,5 metros. En el segundo paso, emplazamiento y conexiones. Después de emplazar el dispositivo de golpeo, el varillaje y la guiadera quedan en el mismo eje y las desviaciones de verticalidad no supera el 2%. En el tercer paso, golpeo y penetración. Se realiza un golpeo con una frecuencia de 15 a 30 golpes por minuto y la suma del número de golpes se anota como C sub n. Para finalizar la prueba, se finaliza cuando satisfacen algunas de estas condiciones. Se alcanza la profundidad establecida previamente cuando se supere los 100 golpes para una penetración de 15 centímetros y cuando 3 valores consecutivos de Z sub n suman o son superiores a 75 golpes. Le doy pase a mi compañera Catherine. Bueno, para finalizar con la exposición tenemos a la referencia normativa, en la cual en la reglamentación de este ensayo nos hemos basado en dos normas principalmente, la NTP 339-133 del año 1999, asimismo la UNE 103-801-94. La primera, que es titulada Método de Ensayo de Penetración Estándar, SPT por sus siglas en inglés. Y la segunda es una norma española que se titula Prueba de Penetración Dinámica Superpesada. Muchas gracias. Cabe recalcar también que en la descripción del video se deja el link de la norma. Para llevar con mayor detenimiento el ensayo. Nos vemos hasta una próxima vez.